académica. Los dos componentes que realizamos Kenny y mi persona son integración de modelos generativos para recuperación académica y la gestión y personalización de feeds académicos. Bueno, para darles un contexto de qué es Centinela. Centinela es una plataforma académica donde reúne todos los científicos ecuatorianos, se reúne todo lo que es los artículos y donde es una plataforma web donde se colabora con eh, todos los científicos ecuatorianos. Mi componente se basa en la creación de un RAG, donde por sus siglas son recuperar, aumentar y generar, las cuales el principal problema de Centinela es que el principal problema de Centinela es la recuperación léxica que no recupera toda semánticamente, lo que evita que el usuario contenga una respuesta de valor, que genera una respuesta de valor. Eh, con respecto a las limitaciones o los aportes que se hizo a la plataforma Centinela, fue que hice un pipeline end-to-end en donde realicé desde la ingesta de datos hasta la respuesta del usuario final. También hice que la recuperación ya no sea léxica, ahora ya sea semántica, y una evaluación de end-to-end de fin a fin. Además de eso, realicé más que nada la evaluación por partes, la parte de recuperación, aumentación y generación. La parte de recuperación toma en cuenta lo que es el recall, el MR. En la parte de aumentación toma en cuenta lo que es el fidelidad, donde se midió el LLM, lo que mide el LLM solo, y lo que hace el RAG, cuánto está inyectando en el contexto de la respuesta, qué tan fiable es. En generación, lo que toma en cuenta es qué tan preciso, qué tan fiable es la respuesta en base a 3 repeticiones. Y utilicé el LM as Judge, donde se toma en cuenta la citación, se toma en cuenta la semántica, y para esta evaluación se toma en cuenta una serie de parámetros donde se hicieron 100 queries en las que fueron single hop, multi hop y no answer. Además, hice la presentación, bueno, hice la evaluación con un pipeline donde primero se ingestaba desde Scopus y se almacenaba en una base de datos orientada a grafos, Neo4j. Luego se pasaba al preprocesamiento y de ahí se comenzaba a lo que es la eliminación de embedding, de stopwords, normalización de palabras, eliminación de caracteres especiales. Luego se transformaba con un encoder. Utilicé la familia 5, un picoder,
¿Qué quiere decir Encoder? Es entraba a la consulta, se hacía embeddings y con los documentos ya generados se, se buscaba la semántica completa en el campo multidimensional denso. Luego eso se almacenó un índice face, ANS, que es de los vecinos más próximos, y luego se, se hizo un top K, un ranking de top K de 15 documentos. Luego, para hacer aún mejor la respuesta, se hizo un re-ranking de de las 15 con un cross encoder donde se metía la consulta y se comparaba con todos los top K recuperados, documentos top K recuperados, se comparaban y se reordenaban. Y finalmente se conectaba al LLM, se inyectaba el contexto al LLM y se daba como respuesta final de la recuperación para el usuario. Esto se hizo en una computadora con una GPU de 4 GB, 32 GB de RAM y como conclusión puedo decir que se tuvo en cuenta que el recall fue de 1, se tuvo que la aumentación fue de 4.805 de aumentación y de fidelidad de los jueces, y porque hice 3 repeticiones de los jueces, fue de 0.8. Y la forma en que el LLM solo y el LLM con RAG fue un aumento de 37% en fidelidad. Y bueno, entonces permítanme presentarme. Mi nombre es Kenny. Yo les voy a hablar sobre el siguiente módulo de la versión 2 de Centinela. Bueno, lamentablemente teníamos problemas técnicos, pero quisiera seguir así. Bueno, como ya vieron, Centinela busca... ya está. Como ya vieron, Centinela busca apoyar al investigador ecuatoriano. Y mi módulo busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo podemos mejorar la interacción entre investigadores y cómo les podemos brindar información relevante de forma automatizada? Antes de explicarles lo que hice, deseo explicarles el porqué de esta decisión. Existen plataformas académicas como ResearchGate y Academia.edu que presentan funciones sociales tales como crear posts, comentar, etc. Sin embargo, y según citas que he logrado recabar en mi tesis, estas plataformas es comúnmente usado por los académicos como de consumo pasivo, es decir, que solo lo usan mayormente para publicar papers o autopromoción. Es por eso que, a pesar de que tienen funciones sociales, realmente se lo usa más como base de datos y no hay una interacción verdadera. También, si nos vamos a lo técnico, las recomendaciones se basan mayormente en redes de conexión de los usuarios o semejanzas de texto. Por lo que si un usuario busca un tópico cualquiera y este tópico sí existe en la plataforma, puede ser que la plataforma no lo recomiende de forma adecuada. En la versión 1 de Centinela ya teníamos funciones como la búsqueda por coautores o ver grafos de colaboración. Sin embargo, hacía falta un espacio de interacción inteligente basada en concepto. Es aquí donde entra mi módulo a mejorar esto. Prácticamente creé una red social académica inteligente que se basa en 4 componentes. El primer componente permite publicaciones multimedia. Se puede subir texto, PDFs, datasets, etc.
Existe también interacción social. Se pueden crear posts, se pueden realizar comentarios, reaccionar o realizar encuestas. Tiene soporte multidioma. Eso quiere decir que si yo escribo algo en español y hay una publicación con semejanza en el tópico en inglés, puedo recibir esta recomendación. Tiene recomendaciones inteligentes, donde el sistema entiende de qué trata cada publicación, y esto sugiere contenido afín a los usuarios. Para hacer esto me basé en una arquitectura de 3 capas. La primera capa es la capa del frontend en Angular. Aquí ve todo lo que respecta al usuario. Por ejemplo, la interacción con feeds, con usuario infinito, posts y comentarios. Luego tenemos el backend con Django y PostgreSQL. Aquí ve toda la lógica de la aplicación. Se guardan los posts, se ejecuta el algoritmo de recomendación y también se guardan los vectores. Posteriormente tenemos a Python con Seabird. Este es el cerebro que traduce y convierte el texto a un vector numérico. Aquí es importante recalcar que este servicio ya funciona en otros módulos de Sentinel. Y esta es la parte más importante de mi trabajo, así que deseo explicarles para que todos lo puedan comprender. Y es sobre cómo el sistema entiende lo que publicas. Supongamos que un investigador hace una publicación en el sistema. Este texto pasa por Seabird y Seabird se encarga en traducirlo a un vector de 768 números. Ahora, ¿qué es este vector? Este vector es como la huella digital del concepto de lo que se analizó de este texto. Es como nosotros tenemos una huella dactilar única, los posts tendrán su representación numérica única que captura la esencia del concepto de lo que trata. Es por eso que es importante, ya que si tenemos 2 publicaciones semejantes, aunque usen palabras distintas o estén en otro idioma, sus vectores serán similares y el sistema recomendará el contenido por significado. ¿Y cómo decide qué mostrarte primero? Tenemos el siguiente algoritmo que se basa en 3 partes. La primera parte es la similitud semántica, que se refiere a qué tan relevante es el contenido para un usuario. El siguiente 3% es para el engagement, que se basa en métricas como likes y comentarios. El 2% para la recencia, que habla sobre qué tan reciente es un post. Si nos basamos, por ejemplo, en Instagram comúnmente nos recomienda contenido popular. Este contenido popular aquí no es de gran utilidad, sino es por eso que elegimos la similitud semántica sobre la popularidad. Mi trabajo se organizó en 5 sprints gracias a Scrumban. El primer paso fue la planificación. Aquí tuve que familiarizarme con la plataforma y, como bien saben, es una plataforma en desarrollo. También continuamos con el diseño. En el diseño me encargué de crear mockups y establecer la arquitectura inicial. Como siguiente sprint, el microservicio fue desarrollado. Aquí se implementó el servicio con embeddings. En la siguiente ocurrió la integración de las 3 capas que les expuse y finalmente un despliegue donde se realizó pruebas con usuarios. Aquí hay 2 puntos importantes en este proceso. El servicio de embedding se lo eligió como un servicio independiente y reutilizable y pgvector se lo usó para no agregar infraestructura a la complejidad de la infraestructura. Como resultados, obtuvimos que, a base de pruebas con 37 usuarios en la Facultad de Sistemas, tuvimos un puntaje SUS de 78.7, que esto sugiere que está en un nivel good. Normalmente en el mercado se suele obtener puntuaciones de 68. Se corrieron pruebas funcionales, todo funcionó correcto. También los embeddings se los probaron en temas de procesamiento y la velocidad que los generaban los vectores. También se validó la similitud de coseno, donde textos equivalentes entre inglés y español fueron de 1, que esto se refiere a que claramente eran iguales. Los parafraseados obtuvieron una puntuación de 0.85 y los relacionados con 0.88. Y se reconfirmó la reutilización del servicio de embeddings, ya que brindó de funciones para otros módulos. ¿Y qué se logró? Pues prácticamente se implementó el feed y se validó con usuarios. El microservicio de embeddings fue reutilizable, como ya vieron, sirvió para otro módulo. No se agregó complejidad a la arquitectura actual
se decidió activar un plugin que ya tenía la base de datos existente. El algoritmo prioriza la afinidad sobre la popularidad y finalmente la arquitectura es modular para que Centinela pueda seguir creciendo. Bueno, a continuación queremos mostrarles un demo de cómo funciona la aplicación. Nos permiten un segundito y ya estaremos compartiendo la... Sí, esta. Se murió la compu. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Un aplauso, por favor. Tenemos unos minutitos si existen inquietudes sobre este tema, sobre los trabajos que acaban de presentar. Preguntas cortas y respuestas más cortas. Pero ya a mí esto es para búsquedas, dice, y fortalecimiento de colaboración académica para Ecuador. Es mi duda, ¿no? ¿Tiene utilidad esto? ¿Por qué? ¿Por qué queremos limitarnos al Ecuador en la parte académica? No, claro, no ahora que todo está globalizado, ¿no? ¿Y por qué esta tendencia o este enfoque a reducirnos otra vez y decir solo voy a buscar con quién puedo colaborar en Ecuador? Tal vez a mí me interesaría más bien que yo quisiera colaborar con todo el mundo, ¿no? Y si es posible, no sé. Claro, una de las metas es primero crecer en Ecuador para validar qué tan estable puede ser la plataforma. Obviamente esto tiene grandes capacidades para escalar a nivel internacional. Entonces, sí, mi enfoque principalmente fue que esto sea estable para Ecuador, pero realmente sí tiene mucho potencial para... Ya. ¿Y por qué estos vectores de embedding son justo de 768 elementos? Claro, porque este es un modelo desarrollado por Google, entonces es una convención de Google esta dimensión. Como tal, no se puede modificar el valor. Ya, porque si, a ver, de 768, mientras más elementos tenga el vector, entiendo que serán mejor, más precisas las búsquedas o más eficiente la colaboración, que es el objetivo. ¿Por qué no 780? Se podría. Existe, de hecho, modelos que usan un mayor amplio rango de números, pero como Google eligió, es mi misma respuesta, Google eligió esta dimensión, es un modelo entrenado por ellos, entonces tenemos como que seguir esa regla. Pero claro, como le dije, hay modelos como BERT, que Siebert se basa de esto, ¿no es cierto? Es como una especificación que es más generalista y por ende ya puede captar mucho más cantidad de datos. Pero como es un área específica, supongo que por eso la dimensión es un poco más limitada. Y otra que no aquí en secreto nada más, ya están las notas. Vamos a usar una inteligencia artificial que está de moda. Todo el mundo está usando inteligencia artificial para todo. Para este trabajo, ¿qué usar? Me sirvió mucho para apalancarme en el desarrollo, la verdad. Pero claramente no es que fue un desarrollo desatendido, sino que claramente, bueno, todos creo que hemos usado inteligencia artificial aquí. Sabemos cómo funciona. El problema es que si no hacemos un desarrollo consciente, terminamos metiendo cosas que hasta puede ilusionar la inteligencia artificial. Es por eso que el desarrollador tiene, si va a usar estas herramientas, tiene la responsabilidad de revisar su trabajo, que no reemplace lo que uno ya aprendió.
En mi caso yo utilicé la inteligencia artificial para buscar términos en el amplio catálogo que tenía de documentos. Entonces yo quería buscar algo con respecto al preprocesamiento del RAG. Entonces tenía que buscar por pasos. Tenía que buscar ingesta en todo el catálogo de documentos que tenía. Y no sé, no pudimos ver qué tipo de son prompts los que yo le daría, ¿verdad? Para que me proporcione, para que haga la búsqueda. ¿Cómo más o menos sería? Por ejemplo, en la página web de centinela.edu.es se seleccionan artículos relevantes y dependiendo de todos los artículos que existen, son 81.000, 8.000. Yo doy un prompt, Sí. por ejemplo, qué sé yo, un ejemplo de prompt que ustedes usaron. Por ejemplo, yo les sé preguntar ¿qué es el COVID-19 o qué pasó durante el COVID-19 en el Ecuador? Porque todos los documentos que hay Y ahí me viene y le dan un ranking ajá, de y artículos. le dan con citas, un resumen de lo que sucedió con autores. Y eso no puede hacer la inteligencia artificial y que ya está disponible. No, porque no tiene acceso a los documentos que nosotros tenemos. ¿Será? Porque ¿Qué son secretos esos documentos? Esa información clasificada por el Ministerio del Interior. Pues, por ejemplo, el ChatGPT es IA generativa, pero el RAG es específicamente para recuperación de la información con una base de datos Y Scopus no puede hacer eso. Ahora me estaban haciendo propaganda, ¿no? De que estamos en una prueba, porque ya es bien inteligente. Scopus. El problema del Scopus es que es herramienta de paja. Claro, estaban en una... Sí, es interesante, ¿no? Bueno, buen trabajo. Ojalá fortalezca esto, como dice, la cooperación académica en el Ecuador que necesitamos. Y otra cosa, no sé si el conocimiento se lo pueda también, ¿no? Circunscribir las regiones geográficas, ¿no? Porque después podemos empezar solo de Pichincha y solo de Combayá, o solo de Calderón, etcétera, etcétera. Nuevamente, un nuevo aplauso. Has respondido bien. Felicitaciones y